nuestra Biblia. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Mateo 7. ...13 y 14. Si no me equivoco, ahí nos quedamos la semana pasada. Mateo 7, versículos 13 y 14. ¿Lo tenemos? Somos poquitos, pero espero que poco a poco vayamos llegando a los demás. Y que los que están por allá en internet también se conecten al tiempo. Amén. Gloria a Dios. 7 del 13 al 14. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana pongo mi vida en tus manos, Señor. Tú conoces, Señor, mis incapacidades, mis deficiencias, mis debilidades, y quiero pedirte, Señor, que tú tomes todo lo que soy, Señor, lo bueno, lo malo, todo lo que soy, Señor, esté siempre en tu mano, Padre, en el nombre de Jesús. Y sea tu Espíritu Santo el que habla en nuestro corazón, el que habla en nuestra vida, el que edifique y alimente, Señor, nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Gloria al nombre de Jesús. En el Sermón del Monte, hermanos, Jesús describe las grandes bendiciones que acompañan al discipulado en el reino de Dios. Mateo capítulo 5, del 3 al 12, habla de estas bendiciones que acompañan al discipulado. Bienaventurados, pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso ya lo analizamos. Además, contrario a lo que algunos evangelistas predican al afirmar de que salvarse es una de las cosas más fáciles del mundo, Jesús afirmó que seguirlo a Él implica serias obligaciones con respecto a la justicia, con respecto a la aceptación de la persecución y con respecto al amor a los enemigos y la negación de sí mismo. Esto me parece lo vimos un poquito la semana pasada. ¿Qué dijimos, hermanos, que significa la obligación con respecto a la aceptación de la persecución, por ejemplo? ¿Recuerdan que hablamos de eso? ¿O no se acuerdan? Dijimos la semana pasada, hermanos, para los que me están viendo con cara de igual, dijimos la semana pasada que la aceptación de la persecución es un requisito indispensable para aquellos que queremos buscar el rostro del Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque persecución no nada más tiene que ver con el hecho de que por ahí pasamos por la calle y alguien nos grita aleluya, o de que de repente alguien viene y nos apedrea el templo, o de que de repente alguien pasa y raya los carros ahí en el estacionamiento, que Dios no lo quiera. Hasta ahorita no nos ha pasado, gracias a Dios. Tiene que ver, hermano, con el hecho de que haya personas que no tienen el menor respeto por la casa de Dios y llegan incluso a entrar a robar lo que hay en la casa de Dios, en el templo del Señor. Todo eso tiene que ver con la persecución, ¿sí? Pero debemos entender que en esta tierra va a haber dificultades, que en esta tierra, mientras estemos aquí, va a haber problemas, va a haber tribulación, va a haber angustia, la enfermedad va a tocar a nuestra puerta en algún momento, vamos a sentirnos cansados, despreciados, desechados de la gente, porque eso fue lo que Jesús sufrió. Ahora, la Biblia no me dice que Jesús se haya enfermado alguna vez, pero era un ser humano como cualquiera de nosotros, igual que una gripe, igual que un resfriado, ¿verdad? Estaban a la hora del día en ese tiempo. Así que, aunque la Biblia no dice que Jesús se haya enfermado, pudiera ser que haya sucedido alguna vez, ¿verdad? Por eso tuvo padres terrenales que lo cuidaran en su infancia, porque era un niño como cualquier otro. Jesús fue humano 100% y fue Dios 100%, es Dios 100%. Entonces, eso es algo que muchas veces nuestra capacidad mental no nos alcanza para tanto, ¿verdad? De repente como que la ardilla se traba y tiene que entrar el quite, el hámster, y para que empiece a carburar otra vez, ¿no?
Pero a veces no entendemos que Jesús era realmente humano, que Jesús era realmente un ser humano como cualquiera de nosotros. Los azotes le dolieron igual que nos dolerían a cualquiera de nosotros, los clavos le dolieron igual que los dolerían a cualquiera de nosotros. Ahora, la cosa aquí, hermanos, es que seguirle a Él implica que va a haber persecución y que vamos a tener aflicción. Jesús dijo en Juan 17, si mal no me acuerdo, o 16, dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, ese en el mundo tendréis aflicción es algo que muchos en nuestro tiempo han desechado del Evangelio. Ahorita se predica que prosperidad, que salud, que milagros, que noches de gloria y que cosas así. ¿Sí? Pero lo cierto es que todo aquel que quiera seguir a Jesucristo, la Biblia dice que sufrirá persecución. Pablo dijo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Entonces es algo que tenemos que aceptar, que va a haber enfermedades, que va a haber persecuciones, que va a haber situaciones difíciles en la vida de cualquiera de nosotros, y puede ser de las formas más variadas que usted se pueda imaginar, desde una simple enfermedad, un catarro, no sé, hasta dar la vida por el Evangelio. Cuando estábamos en la sierra, una persona se acercó a nosotros, estábamos predicando, traíamos una troca de una Ford 76, traíamos una Ranger de cabina y medio, y poníamos unas bocinas que conectábamos a la batería del carro, o bueno, de la troca, y poníamos una de esas que usaban antes, porque ponían un cassette, los que vendían paletas y cosas así, que grababan ahí lo que andaban vendiendo, lo ponían y traían un micrófono también. Uno de esos usábamos para predicar allá, y de repente allá a lo lejos, ¿verdad?, se oía una persona que venía gritando, no se le entendía muy bien lo que gritaba porque venía corriendo entre las faldas del cerro. Y cuando llegó, ya que estábamos cerquita, se gritaba que nos calláramos. ¡Ay! No se decía. De repente sacó un matacoche y le dicen allá que es un pedazo de alambre, de alambrón, como el tamaño de un desarmador, una bala 22. Y empezó a gritarnos que teníamos 5 minutos para irnos y que si no nos íbamos, uno de los 3 que íbamos se iba a quedar ahí. Uno de los hermanos se metió a la cabina de la troca, le puso los seguros y era mi troca. A mí me dejó afuera. El otro de los hermanos estaba ahí a un lado de mí y me dice: no, yo más estaba viendo ponte corría primero detrás de usted, me dice. Ese tipo de detalles se pueden dar. Entonces tenemos que tener en cuenta todo esto. Supimos de un joven que lo ahorcaron, me parece que en Siria o en Turquía, no me acuerdo en dónde, lo colgaron de una mano de chango, de esas que les dicen mano de chango, una retroexcavadora, lo colgaron, lo ahorcaron por ser cristiano. En Pakistán, si mal no me acuerdo, mandaron por ahí unas fotografías donde nos piden que estemos orando por el ministerio misionero en Pakistán, porque les están quemando las iglesias, les están quemando las casas, los están matando a ellos. Entonces, el ser cristiano, hermano, tiene ese compromiso, tiene ese requisito. ¿Quieres ser cristiano? Entiende que puedes sufrir persecución. Entiende que puedes sufrir, que puedes batallar en tu vida espiritual. ¿Cuántas veces, hermanos, no nos hemos sentido nosotros mismos solos en el Evangelio? Abandonados, rechazados, como que la gente no nos quiere. Nuestra propia familia a veces nos hace a un lado. Nuestra propia familia a veces habla mal de nosotros por ser cristianos. O sea, no habla mal de nosotros porque fuimos unos burros en la escuela. No habla mal de nosotros porque hicimos, no sé, quemamos la casa por accidente. La gente no habla mal de nosotros por eso. Habla mal de nosotros porque somos cristianos. Por ahí dijo un cantonto que dice que es pastor. Dijo que teníamos que irnos a la calle, a las tiendas, ¿verdad?, a comprar disfraces de diablos, de fantasmas, de vampiros, de no sé qué, para salir a las calles, a repartir y a dar y a recibir dulces, para que los vecinos no hablen mal de nosotros y no digan que somos mala onda. O sea, no van a hablar mal de nosotros porque no vamos y andamos allá en el baile. O sea, van a hablar mal de nosotros porque somos cristianos. ¿Me explico? Porque somos seguidores de Jesús. Y eso lo tenemos que entender. Habla, hermanos, de serias obligaciones con respecto a la justicia, entiéndase santidad. Tenemos serias responsabilidades, hermanos, porque somos cartas leídas. Somos cartas leídas.
hoy mi esposa no va a poder estar con nosotros, reciban un saludo de parte de ella, por cierto. Pero yo le decía, a mí me dan ganas de sacar a los muchachos en la tarde e irnos al parque. Me dijo, no voy a poder, yo no puedo estar. Dijo, si quieres, ven tú. Pero luego se acordó y me dijo, ¿sabes qué? Dijo, me dijeron que un pastor que se fue a desayunar a un restaurante y su esposa no estaba con él. Y empezaron a hablar mal de él por eso, sin saber que la esposa está enferma y se la pasa enferma. Ellos no saben por qué el pastor se fue a comer solo o a desayunar solo. A lo mejor por no darle molestias a la hermana que se quedó dormida, que usted quiera, a lo mejor se fue a desayunar fuera. Ellos no saben si le llevó lonche después. Pero somos cartas leídas. Hace unos días entré al súper y por ahí un jovencito, un niño chiquito, me reconoció del internet. O sea, ellos no vienen aquí, no se congregan con nosotros. Pero estaba ahí con otra persona y le dijo, mira el pastor que predica en internet. O sea, nosotros no sabemos quiénes son los que nos ven. ¿Te explico? No sabemos quiénes son los que están ahí del otro lado. Pero tenemos que entender que somos cartas leídas. El hecho de que nos vean, que entramos por esa puerta, ya nos hace una carta leída por todos. Porque los ojos de todos van a estar sobre nosotros, a ver cómo reaccionamos ante tal o cual situación. Somos cartas leídas. Entonces, tenemos un serio compromiso con la doctrina que estamos recibiendo. ¿Me estoy explicando? Tenemos un serio compromiso con eso. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, ¿a quién agarro de ejemplo? Giovanni. Que de repente a Giovanni se le salga una palabrota ya con sus amigos. Saben que es cristiano. Pero le picaron las costillas hasta que casi lo hicieron un pedazo para que dijera algo o hiciera algo. En el momento en el que lo haga, eso te enseñan en la iglesia. A eso vas. Eso aprendes. ¿Me explico? O sea, el mundo es así, hermano. El mundo nos va a estar picando las costillas hasta que tropecemos, y cuando tropezamos, ya sabía que me ibas a durar 6 meses. Y algunos les dieron temas, no sé cuánto le dieron los temas para que volviera. 6 meses. 3, 4 meses y vamos a andar con la jarra otra vez. Somos cartas leídas, ¿me explico? Y tenemos un serio compromiso con eso. Tenemos un serio compromiso con esta palabra que hemos recibido. Entonces, ¿quién es el cristiano? Entiende que hay un compromiso. Hay un compromiso con la justicia, y la justicia tiene que ver con todo lo que la Biblia enseña para nosotros. ¿Cierto? La Biblia, por ejemplo, enseña, no sé, hablando de justicia, habla, por ejemplo, del diezmo. Dice que es cumplir con toda justicia. Ahora, la aceptación de la persecución, el amor por los enemigos. ¿Qué es eso del amor por los enemigos? ¡Ay, cómo te quiero! No, simple y sencillamente el no responderles conforme a sus obras. Pregunto, ¿a cuántos de nosotros Dios nos respondió conforme a nuestros hechos? Dios guarde la hora, ¿no? Dios guarde la hora, porque en serio que si Dios nos respondiera a nosotros conforme a nuestros hechos, hace mucho que muchos de nosotros no estaríamos aquí, sino es que nadie de nosotros. Porque ¿cuántos le hemos fallado al Señor? ¿Cuántos en algún momento de nuestra vida hemos tenido algún pensamiento, alguna expresión, algún sentimiento, una palabra? De repente se nos van las cabras al monte, como luego dicen. Entonces tenemos un compromiso, hermanos, de amar a nuestros semejantes, de amar a nuestros enemigos. Un día a mí me pasó una experiencia, y digo, yo sé que a ustedes no les interesan mis experiencias, ¿verdad? Ustedes tienen que tener las propias, ya me lo han dicho varias veces, pero yo tuve una experiencia una vez trabajando en una moto. Al integrarme al periférico de la juventud, hay una parte donde hay boyas. Entonces quiere decir que los carros que ya vienen sobre el periférico, sobre la avenida Homero, no deben de meterse al otro carril porque están esas boyas. Yo iba por el carril de la derecha, y una persona en un vehículo se quiso meter ahí en las boyas porque iba a dar vuelta rumbo al norte en el periférico, y se quiso meter ahí, y yo iba por ahí. Y no nada más me sonó el claxon de forma insultante,
sino que además me sacó la mano y me hizo una seña insultante también. Aparte de que ya me mandado atropellando con el carro. Yo llegué a la casa molesto, enojado. Es más, ese día me tocaba predicar. Y mi esposa me dijo, pues ¿cómo andas? ¿Algo traes? Nuestro carácter a veces aflora. Nuestro carácter a veces quiere hacer que nuestro viejo hombre se levante. ¿Me explico? En otro tiempo yo hubiera alcanzado al tipo y sabrá yo cómo nos hubiera ido. A lo mejor me gana, a lo mejor me pega, a lo mejor le pego, pero en otro tiempo hubiera sucedido. Ahora en este tiempo, pues, hice un coraje que para qué le cuento, o sea, soy humano como cualquiera de ustedes. Pero tengo un compromiso. No sé si me estoy explicando. Tengo un compromiso. Y ese compromiso es para con mi Señor primeramente. Y dice la palabra que tenemos que ser mansos y humildes de corazón. Ahora, una persona mansa pues no va a andar buscando broncas por todos lados, ¿verdad? Aunque tenemos que ser mansos, no mensos, también tenemos que tener ese criterio de que hay un compromiso para con Dios, para con su santidad, ¿sí? Ahora, el amor por los enemigos, repito, no necesariamente quiere decir que si agarran a pedradas el carro yo voy a ir desde los agarre besos. No es como la idea que tiene nuestro cabecita de algodón, que dijo que abrazos no balazos, ¿verdad? Y ahí eran todos los balazos. Bueno, a los policías les dan todos los balazos y quieren que los policías les den todos los abrazos a los demás. No es así como funciona. ¿De qué se trata? De orar por ellos. Me ofendiste, voy a orar por ti. Me estás agrediendo, voy a orar por ti. Voy a buscar tu bien es tu salvación, voy a pedirte que recibas a Jesucristo. Voy a orar por ti. Voy a orar por los que me persiguen. ¿Para qué? Para que ellos tengan un encuentro con Jesús. Porque cuando ellos tengan ese encuentro con Jesús, entonces van a dejar de perseguirme. Entonces me van a amar como yo los amo a ellos. Tenemos que tener que hay un compromiso, hermanos, de negarnos a nosotros mismos. Qué padre me sentí cuando dice la Biblia. ¿Qué dice? Pues no, aguantar vara. Como luego dicen. ¿Sí me explico? Negarme a mí mismo, o sea, negarme a mí mismo implica también esos deseos, esas pasiones que como hombres o como mujeres, como jóvenes o como ancianos llegamos a tener. O sea, tenemos un compromiso con esa negación de nosotros mismos. Y ahí es donde está lo más complicado. De hecho, es lo más complicado. ¿Sí me estoy haciendo entender? Ok, por eso es que muchas personas prefieren seguir por otro camino que entrar por la puerta de la humillación, del arrepentimiento, porque no es fácil. No es fácil, es más fácil tomar otros caminos. El problema es que otros caminos no me llevan al cielo. De hecho, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Cualquier otro camino, por ancho, por espacioso, por fácil de seguir que parezca, la consecuencia va a ser la muerte. Y eso es lo que tenemos que entender bien claramente. Cuando vivimos la vida de pecado, alejados de Jesús, no vamos a encontrar más que tres cosas: dolor, llanto y al final de ese camino, la perdición. ¿Qué dijo Jesús? Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y entonces no habrá camino, no habrá puerta que me lleve a salir de ahí. Dios en su amor, hermano, nos quiere dar la vida. Jesucristo es el camino, es la verdad, es la vida, es la puerta a la vida eterna. Y solamente entrando por esa puerta que es Jesús, podemos recibir las bendiciones de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Hay un libro, es una novela que escribió Juan Bunyan, no sé cuántos la hayan leído, se llama El progreso del peregrino. De ese libro han hecho varias películas. Hay una que es la más reciente, es como de los 80, 90, que me ha tocado a mí ver,
Y en esa película, al final de la travesía de Cristiano, que así se llama el protagonista de la película, el personaje principal, tienen que cruzar un río y cruzar ese río a nado. Pero hay uno que es bien listo y se va en una canoa. Agarra una canoa y cruza la canoa, en la canoa. Llega primero que ellos, al otro lado del río, porque van Cristiano y me parece que Fiel, o Evangelista, uno de los dos van juntos. Evangelista está muerto. Entonces es Fiel, ¿no? También aquí lo mataron. Es alguien más, otro personaje. El caso de que llegan a las puertas del reino celestial y el que va con la canoa le cierran la puerta en las narices, porque tenía que no cruzaba nada y ya no había otra oportunidad para entrar, tenía una sola oportunidad. Hoy nosotros, hermanos, necesitamos entender, no se trata de buscar el camino fácil, se trata de buscar la ayuda de Jesucristo para cruzar por el camino que tenemos que cruzar. ¿Sí lo explico? O sea, no se trata de andarle buscando, como lo que dicen tres pies al gato. No perdamos el tiempo buscando facilidades para entrar al reino de los cielos. Necesitamos aferrarnos a Jesús, porque es el único que nos puede llevar allá, a través de su Espíritu Santo. ¿Estamos? Versículo 15 al 20, dice la palabra del Señor: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinas o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Nuestros hechos, hermanos, muestran el camino que hemos elegido. Jesús nos enseña que por nuestros frutos nos conocerán. Nuestro actuar diario comprueba si hemos conocido a Cristo, si hemos conocido la religión, si tenemos una comunión con Él. Todo eso se refleja. Hay un dicho en el mundo que dice: el que con lobos anda, ¿lo saben? Que con su pan se lo coma, hay mucha poquita. El que con lobos anda, a aullar aprende, o a aullar se enseña. ¿Qué quiere decir? Que lo que nuestros amigos hacen, tarde o temprano, y sin querer queriendo, como el camino del 8, vamos a terminar haciéndolo nosotros también. Cuando estuvimos en la sierra, había una palabra que usaban para decir que se había descompuesto algo. Ya se cochinió, decían. Por decir que algo se había echado a perder, ya se cochinió. Era una palabra que se usaba allá. Y a mi esposa le daba mucha risa porque de repente yo decía: ya se cochinió. Se me pegó, como luego dicen. Hace mucho que nos venimos de allá y no lo he vuelto a decir. ¿Por qué? Porque ya no lo estoy escuchando. ¿Sí me explico? Cuando estábamos allá, a la hora de la predicación, yo usaba ejemplos del campo, de la tierra, que si las trincheras, que si los marranos, que si las vacas, que si los burros, que si los otros burros, que, en fin. Usaba ese tipo de ejemplos porque son ejemplos que la gente de allá entiende. Yo me tuve que hacer a como eran ellos para que ellos me entendieran. Y a veces, especialmente los jóvenes, cuando estamos jóvenes, nos hacemos a como es el grupo al que queremos pertenecer. Por ejemplo, alguien que se la pasa en una patineta, ¿con quién cree que se va a querer juntar? Con los que andan en patinetas. Y se juntan 3, 4 y a veces hacen nada. Los que tienen, por ejemplo, los clubes de motos, los que tienen su club de ajedrez, que los que tienen las pandillas, por ejemplo. ¿Cómo sabe usted que una persona pertenece a una pandilla? Porque anda con ellos, ¿qué más? La vestimenta, la sola vestimenta nos dice: este es un cholo.
¿Sí o no? Ya cuando lo vemos con el pantalón acá en las rodillas, no, pues este es un rapero. ¿Ah? ¿Por qué? Porque asumimos, adoptamos las costumbres de aquellos con los que nos juntamos. Entonces, por eso es importante, dice la palabra, no dejando de congregarnos, según algunos tienen por costumbre. El hecho de estar aquí en la iglesia, de venir cada día de culto o de convivir entre nosotros cuando estamos allá afuera, es bien importante, hermano, porque nos vamos haciendo uno, nos vamos amalgamando, vamos platicando de cosas bíblicas. Digo, yo sé que hay algunos que se juntan a hablar del pastor y su familia, ¿verdad? Pues, también los hay. El trabajo es dar con ellos, dijo Piporro. Pero el asunto es que cuando nosotros empezamos a convivir entre nosotros, vamos a empezar a generar ese fruto, vamos a empezar a comportarnos como esperamos que la iglesia se comporte. ¿Me explico? Porque son situaciones que se van agregando a nuestra situación cultural. Ahora, hay falsos profetas que tratan de engañar a la iglesia de Jesucristo y con sus engaños pueden llegar a alejarnos de Dios. De hecho, el mensaje de esta tarde, fíjense, ni había tenido oportunidad de leer bien el estudio de hoy, y el mensaje de esta tarde va a versar en cuanto a esto, pero hay falsos profetas que tratan de engañar a la iglesia de Cristo y con sus engaños pueden llegar a alejarnos de Dios. Ellos solamente se interesan en su propio poder y popularidad, o sea, no les interesa realmente saber si las almas se salvan o no, no les interesa realmente saber si un alma llegó a la presencia del Señor o se perdió en el camino, no les interesa. Lo que ellos quieren es poder, es popularidad, es que los reconozcan, es que les den un lugar privilegiado, es que los atiendan primero. ¿Sí me explico? O sea, son situaciones, hermanos, que se dan. Ahora, cuando nosotros seguimos a esos falsos maestros, no vamos a poder recibir las bendiciones de Dios. El falso profeta y sus seguidores, lo que van a recibir es la muerte. Miren, vamos a Apocalipsis, capítulo 19. Miren. Bueno. Apocalipsis 19 al 21. ¿Qué dice? Apocalipsis 19 al 21. Ok, fíjense bien, dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, es decir, contra Jesucristo y su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Fíjense bien, hermanos, porque ahorita mucha gente lo que quiere son señales. O sea, no les interesa la palabra, no les interesa la enseñanza bíblica, quieren señales, quieren milagros. Mande. Sin señales no hay fe. Pues para ellos no. O sea, nosotros tenemos que basarnos a la palabra de Dios, haya señales o no haya señales. La palabra de Dios es el libro inspirado por Dios para que nosotros caminemos por Él, caminemos en Él. ¿Me explico? Ahora, los que buscan señales
Es más fácil que sean engañados. ¿Por qué? Porque no hay doctrina, porque solamente está la emoción del milagro, porque solamente está la expectativa del milagro, de la señal que están esperando. Ahora, dice que había hecho milagros, dice ahí que había hecho señales, dice, con las cuales había engañado. ¿Se fijan? Con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos, o sea, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás, o sea, todas las naciones de la tierra, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Entiendas aquí la palabra de Dios. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Vamos al capítulo 20, capítulo 20, versículos 11 en adelante. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ok. Estamos hablando aquí, hermanos, de que tanto los falsos maestros como los que los sigan tienen un destino. ¿Sí? Ahora, fíjense cómo dice: vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual, escuchen, huyeron. ¿Quiénes? ¿Quiénes huyeron? ¿Ah? La tierra y el cielo. Fíjense bien, no hay tierra, no hay cielo, hay un trono blanco. ¿Sí? Y en el trono blanco hay uno sentado. ¿Sí? Pero dice: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Pregunto, ¿en dónde están parados? Porque dice que están de pie, pero dice que el cielo y la tierra huyeron y no hay lugar para ellos. O sea, para el cielo y la tierra no se encontró lugar para ellos. Pregunto, ¿dónde están parados? ¿Sabe de qué habla esto? No hay dónde esconderse, no hay para dónde correr, no hay para dónde hacerse. Es juicio, hermano. Pobre de aquel al que le toque estar enfrente de ese trono blanco, hermano. Pobre de él. Para este punto, hermano, la iglesia ya resucitó. La iglesia ya estuvo en las bodas del Cordero. Ya descendió con Jesús al milenio. Ya se terminó el milenio. Pero dice: vi a los muertos. ¿Quiénes son los muertos aquí? Los muertos son los que no están escritos en el libro de la vida. Entonces, ninguno de los que están ahí está en el libro de la vida, porque todos están muertos. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Todos estos están muertos. Quiere decir que no resucitaron. Quiere decir que nunca tuvieron a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Ahora, cuando digo que no resucitaron, me refiero a que no resucitaron en la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Eso dice la Escritura. Pero estos no resucitaron en la primera resurrección. Resucitan, sí, en la segunda resurrección. Dice Daniel, dice: para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, los que siguen al falso profeta, los que siguen a los falsos maestros que hay ahorita, tienen su lugar asegurado.
Y esto es algo que nosotros necesitamos entender, y los que están en internet necesitan entender. Tienen que tener cuidado, y mucho cuidado, de la doctrina y del fruto que hay en la vida de aquellos que predican. ¿Por qué? Porque por sus frutos, dice la palabra, los vamos a conocer. A los falsos profetas o maestros, ¿verdad?, que por fuera parecen justos, pero por dentro son lobos rapaces, según dice Mateo capítulo 7, versículo 15. Mateo 7:15, que lo leímos ahorita, si no me equivoco. Guardaos, dice, de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ok, a esos falsos maestros se les puede identificar a veces por sus frutos, ¿sí? Ese fruto consta de ciertas características que son dañinas para sus seguidores. ¿Cuáles son esas características? Vamos a 1 de Juan capítulo 4 versículos 5 al 6, y no me pierda por favor Mateo. 1 de Juan capítulo 4 versículos 5 al 6. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Ellos hablan del mundo y el mundo los oye. Ok, yo le pregunto, y lo he preguntado en otras ocasiones, y ojalá alguien me pueda decir, de los que están en el internet, pero ¿se han fijado cuántas veces aparecen sacerdotes, al menos aquí en México, sacerdotes, y no sé el papa, ¿verdad?, pero sacerdotes, cuántas veces aparecen en televisión, en las noticias? ¿Sí ven noticias ustedes? Allá en internet, espero que estén viendo noticias también de repente. ¿Sí ven las noticias? No, ok. ¿Los demás? Ok, hay que estar enterados de lo que está pasando, hermano, para no estar con los ojos tan ciegos, ¿verdad? Ok. ¿Cuántas veces, de los que han visto noticias, cuántas veces han visto sacerdotes o al mismo papa en televisión alguna vez en las noticias? ¿Los han visto? Sí. Ok. ¿Cuántas veces los han visto predicando el evangelio? ¿De qué hablan? Hablan de paz, hablan de la farándula, hablan de política, hablan de economía. ¿Y el evangelio? ¿Qué no se supone que el sacerdote, su principal labor es predicar el evangelio? Pero no lo hacen. No lo hacen. Entonces, aquí la cosa, hermanos, es ¿qué es lo que se está predicando? ¿Qué es lo que se está hablando? Vamos a la palabra. ¿Serán creyentes o personas, ¿verdad?, que profesan a Cristo, pero cuya lealtad es más hacia las personalidades, escuche la palabra personalidades, que a la misma palabra de Dios? Mateo 7:21 dice la palabra: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es esto, hermano? Son personas que dicen que creen en Cristo, que profesan a Cristo, que predican a Cristo, pero que les importa más quedar bien con la gente que con Dios. Son personas que prefieren hablar un discurso políticamente correcto, sin ofender a nadie, sin confrontar a nadie, pero quedar bien con la gente. No le hace que con Dios estén palabras de Dios. Son personas, hermanos, que llenan iglesias, llenan congregaciones, porque les hablan de prosperidad, porque les hablan de bendición, porque les hablan de sanidad, pero nunca jamás los confrontan con el pecado, nunca jamás les dicen que tienen un compromiso de santidad con Dios, nunca jamás les hablan de que son cartas abiertas delante de la gente, nunca jamás, porque los incomodan. Hay un dicho en el mundo que dice: la verdad no peca, pero incomoda. ¿Y a quién le gusta venir a un lugar a que lo incomoden? ¿A quién le gusta eso? Venir a un lugar donde lo hagan sentir mal. Porque a veces la palabra eso hace. A veces la palabra nos hace sentir mal. Una vez un hermano le dijo a un pastor: hermano, cuando yo lo escuché predicar la primera vez, en las primeras semanas que lo escuché predicar,
Yo sentía que algo me calaba en el pecho hasta que salió. Pero estaba siendo confrontado. Estaba siendo confrontado por la palabra. No porque el pastor lo conociera. El pastor estaba recién llegado a esa iglesia. Por eso le dijo el hermano, las primeras semanas que lo escuché, yo sentía que me ardía, que me dolía, que me raspaba en el pecho. Pero estaba siendo confrontado por la palabra de Dios. Entonces, eso es importante, hermano. Son gentes que profesan a Cristo, pero su lealtad es más hacia las personalidades que hacia la misma palabra de Dios. Exaltan a las personas, levantan a las personas. Y usted se puede meter ahí en YouTube, se puede meter, a veces le pueden llegar hasta videos por Facebook, y va a encontrar una cantidad enorme de personas que no hacen más que alabar a los que están arriba. En cierta ocasión llegó una persona con un video de una iglesia al norte de la ciudad. Y traía ese video de un culto. Escuchen, era un culto. Si entendemos que hay una diferencia entre un culto y un concierto. Si entendemos eso. La diferencia es que en el culto venimos a adorar a Dios, exaltar a Dios, a glorificar a Dios. En un concierto vamos a deleitarnos nosotros mismos con lo que se está cantando. Ahora, era un culto. Y en ese culto, aparte de que, bueno, ya como pintan las iglesias, esto de menos. Estaba el grupo cantando, ¿verdad? Bueno, decía que cantaban, era rap o algo así. Y entre lo que estaban cantando, que repito, era un culto. Y no hay mejor iglesia que fulana de tal, y los mejores pastores son fulana de sutana, y no deben de comprar nuestro disco cuando salgan ahí está la puerta, y cosas así. La iglesia estaba encantada en el culto. En el culto. La pregunta es, ¿para quién era el culto? Ahora, no es algo que yo me estoy inventando. Un hermano de la congregación llegó a la iglesia con ese video que se lo había pasado una persona que asistía a esa congregación. No es algo que yo me estoy sacando aquí de la manga, no. Son personas que le dan más importancia a quedar bien, porque si no, no me vuelven a invitar a predicar. Porque si no, no vendo discos. Como dijo cierto cantante, ¿verdad?, que dice que es pastor, que ha sacado el nombre de Jesús de sus canciones porque no es comercial, no vende, no rima con sus cantos. El mismo de lo del Halloween. Pero les interesa más quedar bien con la gente. Ahora, dice la palabra que los que buscan la gloria de los hombres, el aplauso de los hombres, dice que ya tienen su recompensa. O sea, ya los alabaron, ya les aplaudieron, ya no hay más recompensa. Pobre de ellos. Porque la gloria del mundo se acaba. La gloria del mundo se acaba. Alguien dijo, si mi porro no se hubiera muerto, ahorita me hubiera de relleno de telenovela. Porque la gloria del mundo se termina. ¿Qué habría pasado con Pedro Infante, con Javier Solís, con todos esos? Se acaba la gloria del mundo. Se termina. Pero a ellos no les importa eso, lo que les interesa es quedar bien. Estarán más interesados en sus propios deseos que en la honra y la gloria de Dios. Su doctrina estará basada en el hombre y no en Dios. Pregunto, ¿de dónde sacaron la espada de Salomón? ¿En dónde viene la Biblia que Salomón tenía una espada? Digo, era un rey, tenía que tener espada, a fuerzas. Pero ¿en dónde dice la Biblia cómo era esa espada? Lo curioso es que Salomón significa rey de paz o pacífico. ¿No es bien? Entonces, como que es un poquito contradictorio, ¿no? La espada de Salomón.
La única espada que se menciona en la historia de Salomón fue cuando mandó pedir una para cortar al bebé en dos, porque él no traía. ¿Se acuerdan? No, él me quedó viendo como con cara de guarda que ¿sí lo has leído? ¿No lo has leído? Hay que leerlo. Cuando mandó pedir esa espada para cortar al niño en dos, es la única vez que se menciona una espada en manos de Salomón, y es más, ni siquiera la agarró él, le dio la orden al soldado. Pero ahorita traen esa onda, ¿verdad? De que la espada de Salomón y que no sé qué, y que yo te uso como guerrero de Dios y que no sé qué tanto, y le dan espadazos en la cabeza, como no me escuchan la cabeza de una vez. O sea, y eso es por mencionar algo, o sea, quizá de lo más reciente que es Biblia. Están más interesados en sus propios deseos y en la honra y la gloria de los hombres que en la honra y la gloria de Dios. Salió uno diciendo: yo para qué quiero el oro en el cielo, yo lo quiero ya y en mi bolsillo. Y ha escrito un chorro de libros, bueno, que es Espíritu Santo, yo no sé qué tantos libros escrito. No sé si ya se habrá arrepentido de eso, ¿verdad? Espero que sí, pero con eso salió. Vamos a la Biblia, dice 2 de Timoteo 4:3. Porque vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, es decir, no la van a tolerar, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué es una concupiscencia? ¿Alguien me puede decir qué es eso? Sáquenle una deuda y una duda. No, la concupiscencia es lo que usted menciona, es la gracia. La concupiscencia, ¿qué es la concupiscencia? Falta. Prueba. La concupiscencia nada. Según a tus propios deseos carnales. Esa es una concupiscencia, los propios deseos carnales. ¿Sí? Los propios deseos carnales, vamos a ponerlo de otra manera, pecaminosos. Porque si por ejemplo yo tengo deseo de una torta, pues es un deseo carnal, pero no es pecaminoso. ¿Sí lo estoy bien? O sea, las concupiscencias son todos los deseos carnales que te llevan a pecar. Pensamientos, deseos, sueños, qué sé yo, todo lo que me lleve a pecar. Esas son las concupiscencias, ¿sí? Ahora dice ahí que son, que se amontonarán maestros de acuerdo a sus propias concupiscencias. Pregunto, ¿las concupiscencias de quién? ¿De ellos quiénes? Fíjense bien cómo dice, que no sufrirán la sana doctrina. ¿Quiénes no sufren la sana doctrina? ¿Ah? No lo digo. La gente del mundo. No estamos hablando de gente del mundo. Según la de Timoteo, es una carta escrita a un pastor de una iglesia. De Pablo a un pastor. Los engañados, la gente en la iglesia, en la congregación. Uy, ya va a predicar otra vez del diezmo. Uy, ya va a hablar otra vez de sana doctrina. Uy, ya va a hablar otra vez de pecado. Uy, ya va a hablar otra vez. Ay, no vemos. No sufrirán la sana doctrina. ¿Quiénes? La iglesia. Sino que teniendo comezón de oír, entonces se levantarán, vendrán, buscarán falsos maestros que les hablen de acuerdo a sus deseos, a los deseos de la iglesia, a los deseos de la congregación. Miren, se lo pongo de esta manera. ¿Por qué hay tantos expendios en la ciudad? Expendios de bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Porque es lo que la gente quiere. Hemos visto gente a las 8 o 9 de la mañana con la botella de caguama yendo al expendio a ver qué lo abren. Hemos visto filas de gente en los expendios cuando va a haber elecciones.
Anuncian ley seca, hermanos, y parece que anuncian no sé qué. Hay filas para comprar cerveza. Se supone que va a haber ley seca, o sea, no puedes tomar. Ley seca no significa que tengas tu bodega en la casa, significa que no puedes tomar. Pero se hacen filas y hasta se abre más temprano, yo creo, para vender más. No sé si se pueda o no se pueda, pero se hacen las filas. ¿Por qué? Porque eso quieren embriagarse. ¿Qué pasa, hermano? Cuando una iglesia quiere escuchar palabra suave, palabra agradable, palabra bonita, ¿qué pasa? No va a faltar que él se levante a predicarles lo que quieren. ¿Sí me explico? Oferta y demanda. Oferta y demanda. ¿Tú quieres esto? Eso te doy. Eso te doy, o sea, ¿sí o no? Dígame si no es cierto. Va a haber un coronavirus y se vació el papel de baño. Yo no sé, eso sobre las vitaminas, sobre los medicamentos. No, se vaciaron el papel de baño. Oferta y demanda. ¿Me explico? Es lo mismo, hermanos. ¿Por qué se levantan falsos maestros? Porque hay quienes los escuchan. Porque hay tanta gente engañada. Porque eso quiere. Alguien dijo alguna vez, cada quien tiene el pastor que se merece. Yo no sé si eso sea cierto o no. Y creo que más bien es no, porque ustedes merecen a lo mejor mejor pastor que yo. Pero lo cierto es que siempre va a haber quien predique lo que yo quiera oír. Siempre. Siempre lo va a haber. ¿Me explico? Sí, es lo que les decía el otro día. De todos los mensajes que yo tengo, casi todos tienen 20, 30 vistas, 2, 1, hay unos que no tienen ni una en años que tienen ahí publicados. Pero hay uno que tiene como 390 vistas, algo así, 389, por ahí. Uno de... ¿qué les gusta que tengo transmitiendo? Bueno, los que transmití, los que grabé y después subí, estamos hablando de más de 3 años. Ya el mes que entra cumplimos 3 años aquí, el 19 del mes que entra. Entonces tenemos más de 3 años subiendo videos a internet. Uno tiene más de 300 vistas. Uno. Ese video se llama ¿Por qué la gente ya no va tras Jesús? Así se llama. Y todos los demás, ¿por qué no tienen la misma respuesta? Por lo que dice el hermano, pues no llaman la atención. No llaman la atención. El título del mensaje no llama la atención. Nos vamos sobre aquello que nos llama la atención. Quizá aquello que nos despierta el morbo. Por eso les digo, hermanos, no se conformen con el internet. Vénganse a la iglesia, vénganse a la congregación. Porque en el internet, hermanos, nada más medio oímos lo que nos gusta. Porque cuántas veces ponemos el teléfono para escuchar una predicación y nos quedamos dormidos. O algo, ponemos la predicación, ¿verdad? En el teléfono, en la computadora, en la televisión. Y damas, hermanas, no es cierto que a veces andan lavando ropa y haciendo la comida, barriendo, trapeando y está el teléfono a todo lo que da, la televisión ahí. Pero pregunto, ¿de qué predicó el mensaje? ¿Por qué? Porque no podemos estar atentos a la palabra que se está predicando cuando estamos picando frijoles. Después nos van a reclamar por los frijoles chorros. Palos y piedras por todos lados. Sí, mejor pongo otro. Mejor pongo una película de Cantinflas. Porque están las pedradas más plásticas. Entonces es importante que nosotros entendamos eso, hermano. La palabra de Dios nos dice que en los últimos tiempos muchos serán los que no seguirán la sana doctrina. Muchos afirmarán que son creyentes, se van a congregar en iglesias, van a aparentar reverencia a Dios, pero no van a tolerar la fe apostólica del Nuevo Testamento. No la van a tolerar, van a buscar iglesias donde les hable bonito. ¿Dónde está la hermana Lucía? La hermana Lucía me comentaba de una persona que fue a una iglesia acá porque está por la Deportiva Sur y que duraron más de 1 hora cantando y como 20 minutos de predicación.
o 30, algo así. Y jamás les hablaron de pecado. Dice la hermana, me decía, esta persona me dice, yo quería que me invitaran a pasar al altar. Alguien pasó, pero me invitaron. Le digo, pues si qué necesidad tiene que me inviten, terminó el mensaje, me hacia el altar. ¿Qué necesidad tiene que no necesite invitación? Igual ustedes, hermanos, cuando gusten pasar al altar, el altar está abierto. No se necesita una invitación para eso. ¿Sí lo explico? Entonces, apartarán de la verdad del oído, dice 2 Timoteo 4:4. Muchos dentro de las iglesias no tolerarán la sana enseñanza, hermanos, de ningún hombre de Dios, de ninguno. Quienes se apartarán de la verdad desearán que la predicación del evangelio contenga menos exigencias de las que contiene el evangelio de verdad. Y no aceptarán los versículos de la palabra de Dios que tienen que ver con el arrepentimiento, el pecado, la condenación y la necesidad de santidad y de separación del mundo. Platicando con una persona una vez, decía, no, es que yo soy hijo del rey, yo soy hijo del reino. O sea, que bueno, que sea hijo de un rey, pero en un reino el que gobierna es el rey, no el hijo del rey. Y el rey es el que establece las normas, no el hijo del rey. El rey es el que establece, decreta y hace que se cumplan los decretos, no el hijo del rey. ¿Cuál es el hijo del rey? El príncipe. Pues el príncipe, el hijo del rey. Estamos hablando de un reino. Bueno, usted ya está hablando del reino de Dios, yo estoy hablando de un reino. Entonces, el asunto aquí es este. Aún suponiendo el príncipe de paz y el rey de gloria, ¿quién establece las normas? ¿El príncipe de paz o el rey de gloria? El rey de gloria. Por eso Jesús dijo, por eso me ama mi Padre, porque hago todo lo que Él, porque hago lo que a Él le agrada. ¿Quién estableció las reglas? El Padre y el Hijo. No es el Hijo, uno es el Padre y otro es el Hijo. Pero eso es otro tema. El asunto y otro es el Espíritu Santo. O sea, son tres personas diferentes. Sí, pero son tres personas en ese Dios y es otro tema. Ok, el asunto es este, hermanos. Muchos dentro de las iglesias no tolerarán la sana enseñanza. Y lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Vamos a ver qué dice, hermanos, segunda de Timoteo 2, 17 al 18. Dos, 17 al 18. Leemos estos textos, hermanos, y terminamos porque ya se nos fue el tiempo. ¿Vienen? ¿Qué dice? Hasta el 18. ¿Sí, verdad? Ok. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Escuche, porque los falsos maestros, eso es lo que hacen, trastornan la fe. Trastornan la fe. ¿De quiénes? De los que los oyen. Yo no necesito arrepentirme, yo soy hijo del rey. Todos somos hijos del mismo Dios. Todos somos hijos de Dios. Yo no necesito arrepentirme, yo soy hijo de Dios. Trastornan la fe. Es que si tú no dices Yeshua, no estás hablando del mismo Jesús de la Biblia o del mismo del Mesías de la Biblia. Trastornan la fe.
trastornan la fe de algunos. ¿De quiénes? De los que le quieren hacer caso. De los que buscan el misticismo. Eso de las raíces hebreas y todo eso es puro misticismo, hermano. Puro misticismo. Decíamos, creo que la semana pasada, ¿qué significa la palabra hebreo? ¿Se acuerdan? Eso viene de Abraham. A él le decían el hebreo. ¿Por qué le decían el hebreo? Porque él cruzó el río. Eso significa hebreo, el que cruza el río. Mande. De Abraham para acá, a los descendientes de Abraham se les llamó hebreos. ¿Sí? Y luego a los descendientes de Israel se les llamó israelitas. Y luego a los descendientes de Judá se les llamó judíos. Y cuando se divide el reino y son dispersados las tribus, los que regresan al reino de Judá, por eso se les llama judíos. Y pueden ser de la tribu de Dan, de Neftalí, de Benjamín, de quien sea. Regresaron a Judea y por eso se les llama judíos. ¿Me explico? Ahora, yo ni he regresado a Judea, ni soy de la tribu de Dan, ni soy de la tribu de Neftalí, ni soy de la tribu de Judá, ni soy de ninguna tribu. ¿Cómo puedo atreverme a llamarme hebreo? Si lo más que he cruzado es el canal de Chubisca. Por allá en una foto de un, no sé qué indígena será, que sale mucho en internet, el chaparro, no sé qué, las letras, que tiene una fotografía, vestido de judío, porque dice, ya encontré mis raíces hebreas, o sea, hasta putas hebreas. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, con la doctrina. Amén. De eso va a versar el mensaje de esta tarde, por eso me quiero entrar mucho en este detalle, pero no van a aceptar los versículos de la palabra de Dios que tienen que ver con el arrepentimiento, con el pecado, con la condenación, con la necesidad de santidad y de separación del mundo. A ellos háblenles de prosperidad, háblenles de salud, háblenles de cosas carnales, materiales y inventados. Pónganse sobre su piso. La próxima semana retomamos este tema. Vamos a orar y después de esta oración terminamos por ahí la transmisión de nuestro estudio, por favor, muchachos, después de la oración. Y les recordamos a quienes están en internet, después de la alabanza nos volvemos a conectar, hermanos, para la transmisión del mensaje de la palabra del Señor. ¿Amén? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, queremos suplicarte que tu Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas y nos llenes de tu gracia, Padre. En el nombre de Jesús, habla a nuestro corazón y permite que tu nombre sea glorificado, Señor, en esta tarde. Graba tu palabra en nuestro corazón, tatúa, Señor, en nuestro corazón tu palabra y permite que seamos hacedores, Señor, hacedores agradecidos de tu palabra, Padre, y que tu Espíritu Santo llene este lugar de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice a los que están en internet, Señor, y bendice, Padre Celestial, a los que aquí estamos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Comenzamos nuestro